Hola, Larry Johnson. Me da gusto darle la bienvenida a nuestro diálogo sobre este tema tan importante. Larry Johnson, para quienes no lo sepan, es cofundador de Veteranos Profesionales de la Inteligencia por la Cordura, VIPS por sus siglas en inglés. Durante muchos años fue analista y experto de la CIA y es un observador muy activo de los eventos estratégicos actuales. Así que me complace mucho darle la bienvenida hoy. Gracias por la invitación. Normalmente no tenemos la oportunidad de charlar así, cara a cara. Como dije, todo el mundo ha estado pendiente de la próxima cumbre de Anchorage, Alaska, este viernes. Y me gustaría hablar de esto con usted hoy porque lo que surja de ella es de suma importancia estratégica. Porque por un lado, cuando el presidente Trump asumió el cargo, había muchas expectativas de que cumpliría todas sus promesas electorales de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas y normalizar las relaciones con Rusia. Y ahora, más de medio año después, muchas esperanzas se han puesto en duda debido a, y para ser justos, también ha sido debido al enorme esfuerzo de algunos para impedir que Trump lograra lo que decía querer, concretamente de la disque coalición de los dispuestos en Europa que quiere prolongar la guerra en Ucrania con todo tipo de argumentos. Permítame comenzar nuestro diálogo con una breve descripción de lo que intentamos hacer, ya que no observamos este evento como simples observadores pasivos, dado que la suerte nos brindó la oportunidad de que esta cumbre se celebre en Alaska. Esto nos trae a la mente una campaña que llevamos a cabo durante décadas, concretamente la posibilidad de conectar Alaska con Rusia a través del estrecho de Bering, que está a menos de 100 kilómetros de distancia. Hemos estado promoviendo la construcción de un túnel o un puente o quizás ambos, un corredor que conecte la masa continental euroasiática con América. Este fue uno de los proyectos favoritos de mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, y trabajamos mucho en ello. Participamos en las conversaciones sobre el tema en Rusia. Naturalmente, hice un llamado a los presidentes Trump y Putin para que no solo pongan fin a la guerra en Ucrania en estas pláticas, o al menos que comiencen a discutir cómo terminarla, sino que también de manera positiva que incluyan esta visión de futuro en la agenda, con la promesa de construir el corredor del estrecho de Bering. Este es un tema de suma importancia y las respuestas iniciales a mi carta abierta a Trump y a Putin fueron bastante interesantes. Recibimos respuestas positivas de Rusia, México y Brasil. Además, en el pasado, muchos países expresaron interés en participar en un proyecto de este tipo. El corredor del estrecho de Bering potencialmente abriría vastas áreas no solo para la exploración de petróleo y gas de Alaska y de las tierras raras, sino también para el desarrollo del Lejano Oriente y Siberia. Gran parte de este territorio se encuentra bajo condiciones de permafrost, pero allí se encuentran todos los elementos de la tabla periódica y por lo tanto representaría un vasto recurso, no solo para Rusia, sino para cualquier país que quisiera invertir en esto. Y este fue un tema que se trató muchas veces en el Foro Económico de Vladivostok. Así que se trata de una perspectiva muy interesante y antes de entrar en más detalles económicos, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, nunca lo había pensado realmente hasta que lo escuché en su
organización. Es una de esas ideas innovadoras porque, entre otras razones, poner a Estados Unidos y Rusia a trabajar juntos en algo, a construir algo juntos en lugar de destruirse mutuamente, trae consigo lo que yo llamaría karma positivo. Ya sabe, es el tipo de cosas que inevitablemente, cuando se pone a las personas a trabajar juntas en un proyecto, sobre todo en algo de esa magnitud, se desarrolla un respeto mutuo. Y uno de los mayores desafíos que creo que enfrentamos ahora mismo, al menos desde la perspectiva de Occidente, es este odio inexplicable hacia Rusia, esta rusofobia. Y sin embargo, hemos tenido proyectos conjuntos en el espacio donde Estados Unidos prácticamente ha dependido de Rusia durante más de 20 años para transportar a sus astronautas hacia y desde la estación espacial. Sin embargo, a pesar de la cooperación en eso, se ha mantenido en gran medida en secreto. Así que, aunque creo que es un resultado improbable de la reunión de este viernes, sería extraordinario que salieran de ella y dijeran, ¿saben qué? Hemos acordado que vamos a empezar a trabajar en un plan para construir un túnel o un puente o una combinación de ambos para unir nuestras dos tierras. Por lo tanto, creo que hay que elogiarlos por tener al menos esa visión y por ser capaces de respaldarla con sus propias acciones, escribiendo a los líderes. Bueno, ya sabe, cuando el presidente Xi Jinping propuso la nueva ruta de la seda en la agenda en 2013, actualizamos todos nuestros proyectos de desarrollo en los que habíamos trabajado durante décadas. El Plan de Desarrollo para África, el Puente Terrestre Euroasiático, el Plan para el Desarrollo de Latinoamérica con Operación Juárez, en el que habíamos colaborado con el presidente López Portillo. Así que todos estos proyectos en los que habíamos trabajado durante décadas, los reunimos y los llamamos la nueva ruta de la seda. Se convierte en el puente terrestre mundial. En él se plantea la idea de que si observamos el desarrollo a largo plazo de la humanidad, la infraestructura se desarrolló desde las zonas costeras hasta el interior de los continentes y con el último se expandió cada vez más hacia el interior de los continentes. Y el puente terrestre mundial sería básicamente la última fase mediante la cual se integrarían todos los continentes mediante puentes y túneles para convertirse de hecho en el puente terrestre mundial, de modo que pronto se pudiera viajar por ferrocarril en tren de alta velocidad alrededor del mundo. Y lo que este proyecto del estrecho de Bering lograría pronto, quizás en unos cuantos años, quizás en 5, 10, quizás 20, pero no más, sería viajar en tren de alta velocidad desde el extremo sur de Argentina y Chile, atravesando a todo el continente, a Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, y luego cruzar el estrecho de Bering hacia el puente terrestre euroasiático. Y eso entonces seguiría por Europa y desde ahí se podría construir, y esto también está planeado, un túnel a través del estrecho de Gibraltar. Y ahora el puente de Messina desde Italia está de nuevo en el orden del día, con un corredor o túnel hacia el norte de África para llegar hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Y naturalmente, otra línea atravesaría a India e Indonesia con una combinación de túneles y puentes, conectando así al mundo entero.
Y esto está muy relacionado con la base económica de este nuevo paradigma de pensamiento, que creo que es la única manera de evitar un enfrentamiento geopolítico entre las superpotencias nucleares. Y al construir estos puentes y túneles, se da paso a una nueva era para la humanidad, que si somos razonables, llegará de todos modos. Así que ahora tenemos la opción de ya sea tener la extinción nuclear, intentando prevenir el surgimiento de un nuevo sistema, o dar el salto y decir, somos parte de la humanidad única, ¿por qué no hacemos esa transición ahora? Así que creo que cuanto más se piense en ello, más entusiasmo provocará la idea. Sí, creo que es una visión muy audaz. ¿Sabe? Lo que me preocupa es no estar seguro de quién está al mando en política exterior, especialmente en Estados Unidos. Esta reciente firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, el llamado acuerdo de paz orquestado por Donald Trump, o que se presenta como una iniciativa de Trump, no tiene ningún sentido, porque uno se pregunta, ¿quién está entre bastidores organizando y dando la prioridad a algunas de estas cosas? Porque hace un año, si le hubieran hablado a Donald Trump sobre Armenia y Azerbaiyán, ni siquiera habría sabido de qué le estaban hablando, no habría sabido localizarlos en un mapa. Así que, si lo pienso con perspectiva, se trata de un esfuerzo por extender el poder colonial estadounidense, y es a la vez un ataque contra Rusia y un ataque contra Irán. Y planteo esto en el contexto de la visión que presenta de esta interconexión de los diferentes continentes, que no se basa en el enfrentamiento, sino en la cooperación. Y sin embargo, existe una fuerza que constantemente promueve la confrontación, la destrucción, la muerte. Y en cierto sentido, su proyecto es una respuesta para contrarrestar eso. Bueno, justo hoy, probablemente mientras hablamos aquí, todavía se está celebrando una reunión virtual en la oficina del canciller Merz en Berlín. Zelensky, sí, me preguntaba sobre eso. Está físicamente allí y tendrán a Trump y al vicepresidente J.D. Vance en línea. Pero básicamente están tratando de sabotear la reunión de Anchorage antes de que se celebre, convenciendo a Trump de que acepte sus condiciones. Y esas condiciones son absolutamente, primero, un alto al fuego, ningún otro acuerdo, ningún intercambio territorial, y la garantía de que Ucrania se unirá a la OTAN. Y estas demandas son la razón de la guerra, es decir, la razón por la que se está produciendo la guerra en primer lugar es la expansión de la OTAN hacia el este. Y los rusos han dejado claro 1.000.000 de veces que eso es una línea roja para ellos, porque es la crisis de los misiles cubanos a la inversa, ya que acerca los sistemas de armas ofensivos a su frontera con un tiempo de aviso de unos pocos minutos. Así que, para que los europeos sigan presionando con esto, debo decir, en honor a los europeos, que no son todos, son los británicos, los franceses, los alemanes, los polacos, los escandinavos y los países bálticos, pero no son rotundamente los europeos orientales. No es Hungría, no son los europeos del sur, pero en cualquier caso es la llamada coalición de los dispuestos.
Y detrás de eso me he estado haciendo esta pregunta también. ¿Por qué? Y creo que simplemente están asustados de perder el control de un sistema que está surgiendo, un sistema que intenta acabar con el colonialismo. Los países del BRICS, ya sabe, el BRICS siempre ha dicho que no es un bloque antioccidental, que no quiere competir con la OTAN. Está abierto a que si Estados Unidos y las naciones europeas dijeran queremos unirnos a él, los recibirían de inmediato. Pero creo que esto se está vinculando a una perspectiva oligárquica y creo que el papel principal en eso lo desempeña sin duda Gran Bretaña. ¿Qué opina? Bueno, antes de responder eso, ¿podrías explicarme? Parece que hay una desconexión total entre la mayoría del pueblo alemán y el gobierno actual, que mantiene esta postura agresiva hacia Rusia. Sin embargo, me parece que si la voz del pueblo se expresara, no buscarían la confrontación, sino la cooperación. ¿Es correcto? Sí, la razón, Larry, es que Merz solo tiene un 29% de aprobación y eso tras solo unos meses en el cargo, lo cual es pésimo. La AfD, Alternativa para Alemania, lidera ahora las encuestas con un 26% y la CDU-CSU solo un 24%. Y yo agregaría, basándome en propia experiencia con algunos sectores de la población, que la gente en Alemania está aterrada de una forma que creo que el resto del mundo aún no comprende, porque la economía alemana está en caída libre. Veo que nos esperan semanas de explosión social, porque cuando se elimina la base económica del sistema alemán, ya no se pueden financiar todos los programas sociales. Por lo tanto, creo que estamos en una fase a muy corto plazo y por eso creo que una iniciativa como la del Estrecho de Bering enviaría una señal de esperanza. También a la población alemana si se expresa con la suficiente fuerza como para que no pueda ser rechazada. Creo que eso realmente marcaría la diferencia. Bueno, sí, Alemania ha pasado por eso, llamémosla la fase verde, donde estaba obsesionada con la energía verde, la energía eólica y la energía solar. Y como sabe, pasé mucho tiempo en Alemania durante 20 años, cuando trabajaba con el ejército estadounidense. Y la idea de la energía solar como una alternativa eficaz para producir energía en Alemania, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando anochece bastante temprano y el sol sale bastante tarde. Pero el hecho de que Alemania se haya dado por vencida en todo este asunto energético, al permitir la destrucción del gasoducto Nord Stream, cortándose el acceso al gas natural y al petróleo baratos que le suministraba Rusia, es casi como un suicidio económico. Y me ha sorprendido que nadie se haya puesto de pie para gritar, ¡alto! No podemos seguir haciendo esto. Creo que se debe a que los principales medios de comunicación están promoviendo esta, podría decirse, línea oligárquica de la OTAN, de la Unión Europea, de von der Leyen, por lo que existe una gran desconexión entre los principales medios de comunicación y quienes creen que es cierto lo que dicen. Y cada vez más, un segmento mayor de la población se siente completamente abandonado, sin liderazgo, abandonado a su suerte. Y en cuanto a las energías alternativas, Merz o el nuevo gobierno prometió en los documentos de coalición que firmaron que convertirían a Alemania en un punto clave para la inteligencia artificial y la digitalización, pero no tienen la energía, no tienen las redes, así que creo que nos espera un duro despertar. Y el único problema es que si se piensa en retrospectiva, los rusos ahora tienen a Alemania en la mira debido a lo que Merz está impulsando, el Taurus
y acaban de firmar un tratado con los británicos, el Tratado de Kensington, por el cual Alemania y Gran Bretaña se comprometieron a construir misiles de largo alcance, incluso de mayor alcance que el Taurus contra Rusia. Todo esto ha llevado a una situación en la que los rusos ahora llaman a Alemania el Cuarto Reich y a toda Europa el Cuarto Reich. Y esto debería ser una señal de alarma para cualquiera que conozca algo de historia, porque si pensamos en lo arraigada que está en la conciencia rusa su experiencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman la Gran Guerra Patria, en la que Alemania naturalmente desempeñó un papel muy dañino, y que ahora digan que Alemania actual es el Cuarto Reich y que lo tengan en cuenta en sus planes, cualquiera que lo piense bien, significa que cualquier acción como la del Taurus o cualquier despliegue similar convertirá a Alemania en un blanco perfecto, en lo que podría convertirse en el comienzo de una gran guerra. Y eso es algo que estoy intentando enfrentar porque no puedo comprender la amnesia histórica que se vive en Alemania. Nací en la posguerra, pero recuerdo lo que me contaban mis familiares sobre lo bombardeadas que estaban las ciudades alemanas, lo que ocurrió durante la guerra, el horror de las noches de bombardeo, donde la gente tenía que ir al sótano cada 2 noches debido a los bombardeos. Y todo eso parece haberse borrado de la mente. ¿Y qué opina usted como estadounidense de todo esto? En primer lugar, quisiera señalar que los responsables de bombardear a las ciudades alemanas y matar a civiles alemanes con esas bombas fueron Inglaterra y Estados Unidos, no Rusia. Que yo sepa, Rusia no llevó a cabo una campaña de arrojar toneladas de bombas sobre las ciudades alemanas. Es decir, estaban librando una guerra terrestre en particular. Pero esto plantea en realidad el problema más amplio de la hipocresía de Occidente a la hora de usar a los civiles como carne de cañón. Por un lado, hoy criticamos y acusamos a Rusia de asesinar civiles de forma imprudente, pero al observar las cifras reales, sí ha habido algunos civiles muertos, pero Rusia ha hecho todo lo posible por evitarlo. Mientras tanto, Occidente se mantiene impasible mientras Israel perpetra un genocidio, asesinando a civiles. La cifra mínima es de 60,000 y la más probable podría ascender a entre 200,000 y 250,000, y el mundo permanece prácticamente en silencio ante eso. Así que lo que veo en el fondo, esta lucha no es una guerra entre Rusia y Ucrania, realmente es. Y no es realmente una lucha económica entre Rusia y Occidente. Creo que también hay, por así decirlo, una dimensión espiritual, una dimensión moral, porque Occidente, con su historia colonial que se remonta a 5 siglos, ha sido una historia de saqueo, explotación y muerte. No una historia basada en fortalecer a las personas para que desarrollen sus capacidades. Y eso es lo que veo surgir, por así decirlo, del BRICS. Una especie de nueva visión de cómo las personas de todo el mundo pueden interactuar. Y sé que esa ha sido la tarea principal de su movimiento, intentar promover ese tipo de visión basada en construir, no en destruir. Tengo la profunda convicción de que solo hay una manera de evitar la Tercera Guerra Mundial. Si no podemos convencer a Occidente, es decir, a las potencias que respaldan al complejo militar industrial en ambos lados del Atlántico,
Porque lo absurdo es que ahora todas las empresas militares en Alemania, con sus acciones en alza, dicen querer resolver el problema de las enormes pérdidas de empleos y las quiebras de las empresas rearmando a Europa, lo cual amenaza con convertirse en una profecía autocumplida que conduce a la guerra. La única manera, en mi opinión, de evitar que esto termine tarde o temprano, ya sea por la crisis de Ucrania, por una escalada en Oriente Medio, o incluso por una guerra en el Pacífico que desemboque en una tercera guerra mundial, sería que realmente tengamos que poner un límite y decir a los países occidentales de Europa, Estados Unidos y otros aliados que detengan este esfuerzo geopolítico para contener a Rusia y a China y que comiencen a cooperar, porque sería facilísimo. He tenido suficientes conversaciones con personas de China, Rusia, India y otros países del sur global y no dudaría ni un segundo en dar la bienvenida a esto. Y creo que lo único que los países BRICS deberían hacer mejor es dejarlo muy claro, una vez más, para que el esfuerzo de los principales medios de comunicación y los belicistas de presentarlos como una amenaza sea contrarrestado por un mensaje más positivo y una invitación a Occidente, porque estoy absolutamente segura de que esa es la única manera de evitar la aniquilación de toda la humanidad. No, sí, estoy de acuerdo. Una de las razones, ya sabe, la gente ahora me considera un títere prorruso, pero si observamos la experiencia de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética y la profunda desesperación que se apoderó de Rusia en los 90s, con dos periodos de hiperinflación similares a los que experimentó Alemania durante la República de Weimar en los 20s, y el número de suicidios, la disminución de la esperanza de vida, especialmente entre los hombres, el colapso total de la clase media y la consiguiente pobreza. Y luego, si uno se encontrara en una situación y dijera, miren, déjenme decirles cómo será Rusia en 2025. Les digo que será la cuarta economía más grande del mundo. Tendrá pleno empleo. Las ciudades serán hermosas, limpias y seguras. El transporte público funciona de verdad. Las tiendas están llenas de todo lo que la gente pueda desear o necesitar. Y, aunque es una nación cristiana, se basa en un cristianismo que se remonta a más de 1000 años en la experiencia rusa. Sin embargo, acogen y aceptan a las personas de otras religiones y viven en paz con ellas. Ahora bien, algunos podrían acusarme de ser increíblemente ingenuo, pero solo puedo decirles que eso es lo que he visto. De hecho, solo pensando hoy, algo que me había llamado la atención, aunque no lo había apreciado del todo, es que Occidente está muy orientado hacia un sistema jerárquico y piramidal, donde siempre hay una persona en la cima que controla y dirige, ya sea la Iglesia Católica, el Papa, los directores de los bancos, Jamie Dimon de JP Morgan Chase o el presidente. Una de las cosas curiosas que me impactaron de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la Iglesia Ortodoxa en general es que no es jerárquica. Sí, tienen clérigos de alto rango, pero no es una estructura de poder como por ejemplo la Iglesia Católica, donde existen cardenales que eligen al Papa, etc. Y lo que he visto en cuanto a la interacción con Rusia
como cuando asistí al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, es que realmente han perfeccionado el arte de tratar a las personas de otros países con respeto. No son altivos, no hay una actitud desdeñosa, se basa en el respeto y la gente, ya sea de África, de otros países asiáticos o de Latinoamérica, lo perciben, se da cuenta y responde. Es algo muy positivo y eso es lo que, en mi opinión, Rusia ofrece al mundo, una visión de cómo hacerlo sin convertirse en un esclavo de una ideología. A algunos en Occidente les cuesta entender por qué los países del sur global no se tragaron el cuento de la OTAN sobre la guerra de Ucrania. Y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, porque la experiencia de los países de África, Asia y Latinoamérica con Rusia, pero también con China, es exactamente la que describe, que se les trata con respeto y que también recuerdan quiénes los ayudaron en su lucha anticolonial. Así que creo que la gente debería reflexionar sobre eso y no adoptar una postura arrogante ni menospreciar a los demás, porque el mundo entero no va a aguantar esto más. Y creo que realmente tenemos que esforzarnos por convencer. No sé qué más podríamos hacer aparte de hablar de ello en programas, organizar conferencias, hacer tantas videoconferencias como podamos, interactuar. Pero creo que realmente nos encontramos en un momento histórico en el que o provocamos este cambio o se perderá la oportunidad. Por eso creo que tenemos una gran oportunidad ante nosotros, no solo la próxima reunión en Anchorage entre Putin y Trump, sino que 2 semanas después se celebrará otra gran ocasión, el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Allí en Pekín tendrán un evento el 3 de septiembre con un gran desfile militar en el que participarán Putin y, por supuesto, Xi Jinping. Lula asistirá, Modi también. Yo hice un llamado a los 3 presidentes, Xi Jinping, Trump y Putin, para que se aseguren de que el presidente Trump sea invitado, de que el presidente Trump vaya, y en ese escenario histórico donde se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en Occidente, el papel de China en el fin de la Segunda Guerra Mundial es muy subestimado y no se menciona, pero la lucha contra el militarismo japonés fue tan importante como la lucha contra los nazis en Europa y los fascistas italianos. Así que creo que ese contexto que hace que todo el mundo observe el momento, recordando las enormes implicaciones de lo que realmente fue la Segunda Guerra Mundial, haciendo que sea consciente de nuevo. Creo que también podría ser, si la reunión de Anchorage es un primer paso, si hubiera una reunión de los 3 presidentes en el contexto de los demás líderes del BRICS allí, sería una oportunidad histórica tan grande que creo que el presidente Trump, bajo ninguna circunstancia, debería desaprovecharla, porque realmente podría ganar el Premio Nobel de la Paz, que parece desear con tanta vehemencia. Si él hiciera eso, porque realmente podría ser el comienzo de una nueva era para la humanidad. Yo hice un llamado, y si ustedes, los oyentes, y usted, por supuesto, Larry, están de acuerdo, por favor firmen este llamado, porque queremos que se escuche en todo el mundo con la mayor fuerza posible. Sí, de hecho, Trump perdió una gran oportunidad al no asistir a la celebración del 9 de mayo, a la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi en Moscú. Una vez más, podría haber estado allí con Xi Jinping y con Putin,
pero se la perdió. Creo que tiene toda la razón. Es una oportunidad que debería aprovechar. Pero Estados Unidos ha creado toda una mitología en torno a la Segunda Guerra Mundial, que lo coloca en el centro de todo y que somos los que ganamos la guerra, que fuimos los más perjudicados. Lo que el estadounidense promedio no entiende es que entre China y Rusia o la Unión Soviética, solo esos dos países tuvieron alrededor del 80% de las muertes ocurridas en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, entre 47 y 55 millones solo entre Rusia y China. Las cifras son asombrosas. Estados Unidos no tiene nada en su experiencia que se compare, ni siquiera para comprender lo que significa eso. Ya había contado esta historia antes, pero estaba en Moscú en marzo con el juez napolitano, almorzando con otros 5 rusos, y les pregunté en ese momento, ¿cuántos de ustedes tenían un familiar directo, padre, abuelo, tío, que muriera en la Gran Guerra Patria? Y todos levantaron la mano. Todos. En cambio, me volví al juez y le pregunté, oiga, juez, ¿tuvo algún familiar que murió en la Segunda Guerra Mundial? No, ni él ni yo, ni siquiera un pariente lejano. Y esa es la diferencia. Creo que los rusos y los chinos comprenden el sacrificio de la sangre derramada y lo terrible que es ese costo, por lo que se han mostrado más reacios a participar en la guerra, y yo diría que es precisamente esa falta de haber pagado un precio terrible en pérdidas humanas lo que ha hecho que Occidente esté tan ansioso por abrazar la guerra y participar en ella. Bueno, obviamente ese no es el caso de Alemania, porque Alemania fue muy, ya sabe, el bombardeo de Dresde. Conocí a varias personas que vivieron el bombardeo de Dresde y por eso resulta aún más incomprensible que personas como Merz sean tan belicistas ahora mismo. Y siempre pensé que, dado a que la unificación alemana tuvo lugar tan solo unas décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, dado que los rusos sufrieron una pérdida tan increíble, fue realmente generoso de su parte aceptar los términos de la unificación alemana por los cuales se permitió a Alemania formar parte de la OTAN, de toda la Alemania unificada, con una condición, que no se desplegaran tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA. Y eso se está violando ahora mismo. Tenemos en Rostock, a orillas del mar Báltico, hay ahora un cuartel general que antes era exclusivamente alemán, pero en realidad ahora constantemente hay allí rotación de las tropas de la OTAN. Por lo tanto, creo que el sacrificio de los rusos en la Segunda Guerra Mundial y luego su generosidad en cuanto a la reunificación alemana hace que el comportamiento de los actuales líderes alemanes sea aún más despreciable en realidad, porque es como si no tuvieran memoria histórica. El Holocausto se ha discutido muchísimas veces y está bien integrado en la conciencia alemana, en el sentimiento de culpa y todo lo demás, pero omiten lo que era la culpa hacia Rusia. Y por eso creo que probablemente en todos los países del mundo sería muy valioso reestudiar toda esta historia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos?
porque creo que la versión oficial de todas estas guerras está bastante manipulada para transmitir una versión específica. Pero si se piensa en quién ayudó a Hitler a llegar al poder, fue Montagu Norman del Banco de Inglaterra, fue Averell Harriman, fue Prescott Bush. Creo que sería muy valioso comprenderlo. Y volviendo a la pregunta que hizo antes, ¿quién está detrás de este mal? ¿Quién siempre intenta imponerlo? O sea, como en la declaración de Potsdam, mientras se hablaba de la reorganización política y geográfica de Alemania, Churchill estaba ordenando y supervisando la operación impensable que consistía en un ataque preventivo contra Rusia, y Truman ya había dado la orden de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y estas bombas eran políticamente completamente innecesarias, porque como ahora queda claro, los japoneses ya habían indicado que querían rendirse, estaban en negociaciones con el Vaticano al respecto, así que la masacre de Hiroshima y Nagasaki fue un mensaje político a la Unión Soviética más que un castigo a los japoneses. Por eso creo que realmente necesitamos historiadores que acudan a las fuentes, que acudan a los archivos y que realicen una investigación imparcial y realista de lo que realmente ocurrió en todo esto, porque creo que es necesario aclarar este registro histórico si se quiere evitar catástrofes futuras. Debo confesar mi ignorancia previa, pero gracias a un amigo, Brian Dawson, quien publicó lo que dijo Dwight David Eisenhower sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo que dijo Douglas MacArthur al respecto, lo que dijo Hap Arnold al respecto. Él era del cuerpo aéreo del ejército, involucrado en muchos de los bombardeos que tuvieron lugar en Alemania y Japón. E incluso Curtis LeMay, cuyo hijo luego lo describió como un loco, pero todos dijeron que los bombardeos fueron completamente innecesarios para ganar la guerra, mientras que yo fui criado y adoctrinado durante 60 años para creer lo contrario. Así que tiene toda la razón. Y tendremos que ver qué resulta de la historia de este viernes. Creo que Donald Trump busca una salida, o al menos espero que la busque, de la guerra en Ucrania. Rusia no se rendirá, y creo que lo más probable es que Trump y Putin acuerden que Estados Unidos reconozca a las 4 nuevas repúblicas de Rusia, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, junto con Crimea, que Rusia, Putin dirá que nos retiraremos de Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava, Kharkov. Esa será la oferta, y luego, por así decirlo, la desotanización de Ucrania, y se le presentará a Ucrania y será rechazada. Pero en ese momento Trump dirá, oigan, presentamos una oferta legítima si Ucrania ahora se niega a encontrar la paz, y Rusia continuará con su campaña militar que parece estar a punto de romper toda la línea defensiva de Ucrania. Así que creo que podríamos ver, como predijeron algunos miembros del Estado Mayor ruso, el fin de esta guerra en 2 o 3 meses. Bueno, creo que la mayoría de la población ucraniana ahora mismo está a favor de poner fin a la guerra, porque es simplemente insoportable. Tengo esperanzas porque el director del Fondo Soberano ruso, Kirill Dmitriev, se pronunció a favor del estrecho de Bering y ha sido un defensor de la construcción del túnel y del corredor del puente
porque lo ve obviamente desde la perspectiva del increíble potencial económico que se abriría si se tomara esa decisión. Y espero que haya suficiente gente alrededor de Trump y el propio Trump, a quien siempre se describe como un constructor y un experto en bienes raíces, para que vea el potencial económico. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es difundir la idea de cómo esto podría ser un punto de inflexión lo más posible. Hoy es miércoles, así que si logramos difundir esto en los próximos 2 días en el mayor número de círculos posible, quizás podamos crear un ambiente para detener lo que a los británicos les gusta hacer, inundar la zona en torno a Trump con malas ideas y que la inundemos con ideas positivas, y vamos a intentarlo. Creo que es una gran idea. Haré lo que pueda. Pondremos los enlaces en la descripción de la videoconferencia. Tenemos 2 viejos folletos en alemán y en inglés de 2007, cuando este tema ya era un tema importante, y la gente puede descargarlos y distribuirlos lo más posible. Y haremos todo lo posible. Muchas gracias por su perspicaz conocimiento y espero hablar con usted pronto en este canal. Es un honor, un privilegio y un placer estar contigo y tener esta charla tan cercana, Helga. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.